salir del ciclo de violencia no es como me levanté un día a las 10 de la mañana, me levanté empoderada, vámonos que estoy, mejor dicho, no. Hola, bienvenidos a Empoderando Voces, el podcast de la SEM. Y bueno, esta noche tengo una súper invitada, ella es Paula Baracaldo, ella es trabajadora social con más de 15 años de experiencia. Pero me gustaría que Paula se presentara y cuéntanos, Paula, cómo te gustaría que te conociéramos. Hola, Liz, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, soy Paula Baracaldo, yo soy la primera hija de mi papá y la segunda hija de mi mamá. Tengo 2 hermanas y vengo de Bogotá. Vivo en Montreal hace aproximadamente 5 años que elegí este camino de la inmigración y como tú dijiste, bueno, mi profesión es el trabajo social y ejerzo esta linda profesión con todo el amor de mi corazón desde hace más de 14 años en el marco de los derechos de las mujeres, tanto en Colombia y hoy en día aquí en Montreal. Bueno, invitamos a Paula el día de hoy porque vamos a hablar de un tema que es los tipos de violencia. Entonces, Paula, cuéntanos primero qué es violencia, a qué se refiere con violencia. Bueno, ese es un tema muy importante y creo que, bueno, sí es interesante empezar a conceptualizar la violencia. Para mí la violencia es el medio escogido por una persona para dominar a otra y ejercer su poder sobre ella. Esta para mí es la esencia de la violencia, de todos los tipos de violencia. Así que, bueno, es importante aprendernos ese concepto, es el medio escogido para dominar a otra persona y ejercer su poder sobre ella. Bueno, pero yo sé que el término suena muy amplio, pero sé que también hay varios tipos de violencia, que también me gustaría que nos contaras un poco sobre cuáles son esos tipos de violencia y también cómo identificarlos. Bueno, sí, existen diferentes tipos de violencias, sobre todo, o bueno, hoy creo que nos vamos a enfocar en el marco de las violencias basadas en género. Y cuando hablamos de las violencias basadas en género, Liz, tenemos que mencionar que no solamente es la violencia física, porque normalmente uno piensa, violencia, una mujer es víctima de violencia y lo primero en lo que pensamos es en el golpe, en el morado, en la herida, en la violencia física, y no. Miren, existe la violencia psicológica, la violencia física, como lo mencioné, la violencia sexual, la violencia espiritual y se conceptualiza también la violencia económica y patrimonial, que es un tema muy interesante de empezar a hablar nosotras aquí las mujeres. Qué bueno saber qué tipo de violencia tampoco es solamente físico, sino también psicológico, que es como que creo que hoy en día es como que más prevalece. Pero hay dos que me llamaron la atención, el económico y el patrimonial. Yo creo que estos muchas veces el económico más o menos podemos llegar a entender sobre qué es, pero el patrimonial, cuéntanos exactamente estos dos a qué hacen referencia. Sí, y creo que es un tema muy importante que hablemos las mujeres. Y es importante que lo hablemos también en el contexto de la inmigración, porque es una violencia que se presenta mucho en este contexto. Bueno, la violencia económica básicamente hace referencia a la dominación sobre el plan económico de otra persona. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una pareja que te impide a ti o que te prohíbe a ti tu autonomía económica. Es decir, no vas a trabajar o no puedes trabajar. O sea, cualquier decisión que se tome en base a tu economía sin que sea la decisión que tú quieras o la decisión que tú escoges. Y la violencia patrimonial, ojo mujeres, sobre todo si están en el marco de la inmigración. Este podcast es posible gracias a la Cancillería de Colombia, Consulado de Colombia en Montreal y Colombia nos une. Gracias por apoyar la SEM, Colombianas en Movimiento. ¿Y tú qué esperas para suscribirte? Gracias por apoyarnos. Nuestro patrimonio es todo lo que nosotras poseemos, ¿sí? Nuestros documentos, nuestras propiedades, nuestras pertenencias. La violencia patrimonial es ejercer control sobre estos elementos. Por ejemplo, rápidamente, estamos viviendo violencia en el contexto conyugal y mi pareja tiene los pasaportes míos y de mis hijos y mis hijas y de mi familia. Eso es un ejemplo de violencia patrimonial. O, por ejemplo, soy odontóloga
y mi pareja me esconde mis elementos de trabajo para que yo no pueda ejercer mi profesión. Ahí estamos jugando o conjugando dos violencias, la patrimonial, la económica, y si le sumas a cómo me siento yo al ver limitados mis recursos y mi posibilidad de ejercer mi profesión, pues estamos hablando también de una violencia psicológica. Pero, ¿cómo identificar que verdaderamente es una violencia? Porque hay veces uno dice, no, pero es que él es bravo, o es que él es así, o es que él hace eso porque me quiere, muchas veces también pasa eso, o es que nos está guardando, nos está como protegiendo. ¿Cómo sé verdaderamente qué es una violencia? ¿Cómo sé que ya me está llegando al punto de la agresión? Yo aconsejo... mira, yo en realidad me remito incluso a mi propia vida, a mi vida personal, y creo que un elemento fundamental es la información. La primera etapa para el empoderamiento de las mujeres es el acceso a la información, buscar información. Estos temas de violencia no son temas machacados, no son temas aburridos. Yo creo que toda mujer debería como informarse sobre qué es la violencia, cuáles son las rutas de atención, y cuando nos documentamos es que empezamos a hacer clic. Y dos, y creo que es fundamental, creo que esta debería ser la primera, es trabajar en nuestra intuición y confiar en esa voz interior, porque a veces esas justificaciones nosotras las decimos es porque sentimos vergüenza de reconocer que estamos viviendo una violencia, pero estoy segura que en el fondo de nuestro corazón nosotras sabemos con qué nos sentimos cómodas y con qué nos sentimos incómodas. Entonces, sí, mi esposo o mi pareja es el proveedor y él es enojón y él limita los recursos porque él quiere tener un control para que no gastemos mucho. Pero estoy segura que si vamos más allá y hablamos con nuestro corazón, si escuchamos nuestra intuición nos va a decir si nos sentimos cómodas o no con esa decisión o con ese contexto. Si nos sentimos incómodas, esa ya es como un primer signo de alarma, una primera alerta para decir, oiga, esto está haciendo, esto no es bueno, esto no es amoroso, esto no es un ejercicio de control compartido, discutido, sino que esto me está lastimando. Así que es fundamental que hagamos ese ejercicio de autoconciencia, de estar conectadas con nuestra voz interior y con nuestra intuición. Sabes que ahora escuchándote sobre este tipo de violencia, me quiero devolver un poco al tipo de violencia económico, y yo veo que muchas mujeres dicen, no, es que yo no me puedo separar de mi esposo, que de pronto me maltrata, es porque él me mantiene, yo no tengo trabajo, yo me dedico al hogar, yo me dedico a mis hijos, entonces yo no tengo una entrada económica, se encuentra como en un tipo de cárcel invisible, en el cual ellos no encuentran como la salida para poder encontrar su independencia económica. Digamos, ¿cuál sería tu consejo ahí, en este caso en específico con la violencia económica? Bueno, aquí sí me gustaría como mirar a los ojos a las mujeres que nos están escuchando, y es fundamental que sepan que no están solas. Ese es el primer consejo que yo le quiero dar a las mujeres, y es que no están solas. La primera fase o el primer paso a tomar para salir de un ciclo de la violencia es saber que hay rutas de atención, que si estás viviendo violencia económica o cualquier otro tipo o forma de violencia, si tú hablas con alguna persona, si tú buscas activar una ruta, a ti se te va a abrir el mundo, pues se te van a abrir un montón de posibilidades. Por ejemplo, aquí en Montreal existen casas de refugio, como aquí se llaman Maison de Bergemont. Aquí hay diferentes programas de empoderamiento de la mujer para lograr salir de los ciclos de la violencia, pero todo empieza por reconocer que no estamos solas, sí, que no somos las únicas mujeres que estamos viviendo esto, y que debido a eso es que hay un montón de programación, un montón de rutas. Yo creo que es fundamental entender esta parte, que no estamos solas, porque de hecho las mujeres que están en ciclos de violencia permanecen en estas violencias porque se sienten aisladas, se sienten avergonzadas y empiezan, como decimos nosotros, a comer calladitas, ¿sí? Entonces empiezan a comer esa violencia, se la empiezan a tragar y a cerrar la boca y a quedarse solas con eso, y eso limita la posibilidad de salir de los ciclos de las violencias. Así que, chicas, no están solas. Sí, eso es muy cierto, porque yo creo que en este caso las mujeres a veces se sienten como que ellas no trabajan porque están en el hogar,
porque cuidan los hijos y resulta que eso es un trabajo. Eso Absolutamente. definitivamente requiere un tiempo, una dedicación, y eso es un trabajo. Obviamente uno está como cumpliendo su parte de otra manera que no es solamente monetaria. Digamos que hacer un hogar no solamente es pagar unas cuentas, sino construir y un montón de cosas que no solamente es lo económico. Entonces creo que reconocer eso, como tú dices, escucharse uno mismo, es como que la base como también para salir de este tipo de violencia, ¿no? Y creo que sí, como sociedad tenemos que empezar a conversar sobre la economía del cuidado. Cuando una persona, una mujer, no se puede quedar en la casa cuidando a los hijos, ¿qué hace? Se mete la mano al bolsillo y le paga a otra persona para que los cuide. O la mujer o las familias que no pueden quedarse, que tienen que trabajar y no pueden limpiar la casa o no pueden preparar alimentos, ¿qué hacen? Contratan a otra persona para que lo hagan. Entonces eso tenemos que empezar a cambiarnos el chip y entender que quedarse en la casa. A mí me gustaría sentarnos a hablar con un montón de mujeres que están en casa, no haciendo nada, a ver cómo están, con la gota de sudor hasta aquí, con el dolor lumbar, con las rodillas vueltas nada. ¿Por qué? Porque en casa se trabaja muchísimo. Entonces hay que empezar a cambiar el chip sobre la economía del cuidado y darnos cuenta que ese es un gran aporte, no solamente a la economía de la casa, sino a la de la sociedad. Las mujeres levantamos a los niños, a las niñas los criamos. ¿Y quiénes son los niños y las niñas? Pues son en verdad el futuro de la sociedad. Entonces miren ese rol tan importante que implica para las mujeres esa responsabilidad. Y si además estás en ese contexto, estás aislada y estás viviendo múltiples violencias, esto destruye tu espíritu y tu fuerza vital. Ahí quiero insistir y decirles nuevamente, chicas, no están solas. Si se sienten así, hay rutas de atención. Si se sienten así, hay varios recursos, pueden contactarnos, quizás pueden escribirnos, nosotros podemos compartir con ustedes información muy valiosa que van a poder ayudarlas a salir y a romper el ciclo de violencia, si sabemos que no es fácil. Listo, salir del ciclo de violencia no es como me levanté un día a las 10 de la mañana, me levanté empoderada, vámonos que estoy, mejor dicho, no. Lamentablemente hay ciclos de violencias de 10, 15, 20, 30 años. Es muy difícil porque el que está ejerciendo la violencia o la que está ejerciendo la violencia es la persona que yo amo, es la persona con la que yo he construido un proyecto de vida, y eso hace que seamos más tolerantes a las violencias. Bueno, Paula, y me gustaría hacerte una pregunta. Según tú, lo que nos has contado, vimos que hay un común denominador en todos los tipos de violencia y es el psicológico. Todos dejan una secuela. ¿Nos podías dar un consejo para que esto no se siga repitiendo, para que las mamás o las personas que tienen hijos puedan darles unos tips para que no se siga repitiendo generacionalmente? ¿Qué nos aconsejas tú? Bueno, yo creo que es fundamental para la sociedad del futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, trabajar en el amor propio. Recordarles siempre que somos seres valiosos, que somos seres importantes, que somos seres que merecemos vivir en dignidad. Y cuando trabajamos el amor propio hacemos prevención de múltiples cosas, no solamente de la violencia en el contexto conyugal o en el contexto de género, sino que hacemos prevención en bullying en la escuela, hacemos prevención de futuros y futuras maltratadoras. Así que la invitación es a ponernos por encima de todos, no desde un ego elevado, sino ponernos encima de todo en relación a la protección de nuestro corazón y pues nada, amarnos y creo que el amor es la fuente de todo cambio que necesita esta sociedad. Bueno, qué lindo mensaje, Paula, de verdad, muchas gracias por haber venido, qué feliz de estar contigo acá y de tener la oportunidad de entrevistarte. Salud, Liz. Bueno, salud, y a la próxima.